¿qué es el diezmo? Ah, el diezmo es la décima parte de las entradas o de las ganancias, dijimos, netas, dedicadas a Dios para fines religiosos y como expresión de adoración y de gratitud a Dios. Así que es el diezmo, es la décima parte de las entradas o de las ganancias. ¿Por qué dijimos las ganancias? Porque no todos tienen un sueldo fijo, como cualquiera que es un obrero, un trabajador en una empresa, está recibiendo un sueldo mensual y ese sueldo no varía. Entonces él recibe el sueldo y de ahí saca la décima parte de ese sueldo. Pero no es tan igual así como un microempresario, un empresario que tiene ciertamente una inversión, pero tiene ganancia. Entonces él de las ganancias estará sacando el 10% para darlo al Señor. Por eso es tanto de las entradas netas o como las ganancias que se están recibiendo, debe apartarse la décima parte. La, la práctica de diezmar es muy, pero muy antigua. No hay registros de cuándo esto comienza prácticamente, esta práctica, pero también hay conocimiento con respecto a otros pueblos, no solo los hebreos que comenzó esta práctica, sino que otros pueblos ya la tenían. En la historia bíblica, la primera mención que se hace de los diezmos es con Abraham. Abraham, después de haber logrado una victoria militar sobre estos cuatro reyes, está también recogiendo de todo el botín de la guerra, recogiendo y también apartando la décima parte para entregarla como diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Esa es la primera mención que tenemos como del diezmo del registro bíblico. Es la primera mención. Abraham diezmando a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Y eso está mencionado en Génesis 14, del 18 al 20. Ahí se menciona cómo Abraham diezma de todo el botín recogido de la victoria de la guerra que Dios le dio esa victoria. No se nos dice quién instruyó, quién enseñó, quién capacitó a Abraham con respecto a diezmar. No sale si alguien anteriormente le enseñó, le dijo a Abraham que diezmara. No sale de dónde sacó Abraham esta enseñanza, por qué lo hizo. Pero ese es el primer registro que tenemos. Posiblemente desde el comienzo hay conocimiento de ofrendas, como la ofrenda de Abel, y siempre hay registro de estos ofrendas y sacrificios que fueron ofrecidos desde el comienzo mismo, pero no hay registros con respecto específicamente del diezmo. En el punto 2, cuando Dios lo demanda. Cuando Dios lo demanda. Y ahí tenemos que es en el tiempo de Moisés, en ese sistema mosaico, es cuando recién Dios demanda el diezmo al pueblo de Israel. El diezmo de todas las cosas, no solo el diezmo de dinero, sino el diezmo de todo. El diezmo de la tierra, el diezmo de las frutas, de los árboles, el diezmo de las hortalizas, el diezmo de las vacas, de las ovejas, el diezmo de todo. Había que entregarlo. Levítico 27:30 y aparecía, teníamos como texto hay el diezmo de la tierra, así de los simientes de la tierra como de frutos de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. También mencionamos que si alguien quiere retraer del diezmo, quitar, sacar algo del diezmo, no darlo entero, que necesita algo y quiere dejarse del diezmo una parte, también menciona en Levítico 27:31
que si alguno hace eso, entonces dice, si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. O sea, debe restituir aquello y añadir la quinta parte. Entonces tiene que eh, ponerse al día con el Señor, ¿no? Del diezmo no podemos nosotros quitar, dejarnos nada porque ya deja de ser diezmo. Entonces debemos de entregar todo lo que es el diezmo completo a Dios, no dejarnos nada de ello. Si alguien da menos de aquello, entonces ya no sería el diezmo de su sueldo o de sus ganancias, sino que ya sería un aporte que está dando porque es menos que el diezmo. Entonces no sería prácticamente lo que Dios está pidiendo. Debería, entonces, aquella persona que se deja algo, restituir para poder ponerse al día, ¿no? con el diezmo delante de Dios. Levítico 27:32, y todo diezmo de vaca, de oveja, de todo lo que pasa bajo la vara, que es una medida antigua que tenían Israel. Entonces, todo lo que pase bajo la vara, el diezmo será consagrado para Jehová. Todo debía ser consagrado a Dios y dar el diezmo de ello en reconocimiento de su soberanía, de el dueño de todas las cosas. Ese sería el punto 2. Entonces tenemos claro que es en el tiempo de Moisés cuando Dios demanda el diezmo a su pueblo Israel. No antes, sino ahí recién demanda el diezmo para Israel. En, en el punto 3, Segunda de Crónicas 31:4 al 6, ahí tenemos para quiénes eran los diezmos, para quiénes eran los diezmos. Ahí teníamos esta cita que nos hablaba claramente para quiénes eran los diezmos. Y dice, mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas. ¿A quiénes? A los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Entonces, ahí específicamente habla en ese texto, en el verso 4, que eran para los sacerdotes y levitas. Y el verso 5 dice, cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel, y de todos los frutos de la tierra trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. El verso 6. También los hijos de Israel y, y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de los santificados, de las vacas, de las ovejas, y trajeron los santificados a la casa de lo cual habían prometido a Jehová Dios, y lo depositaron en montones. Y esta lectura prácticamente nosotros la mencionamos en lo que continúa de esos mismos textos, del verso 7 al 12. En la historia es aún más larga en ese mismo capítulo, ya que empiezan a llegar montones. Cuando el edicto, Israel recibe el edicto, la orden, y comienzan todos a traer ofrendas y diezmos abundantemente y comienzan a ponerla en montones delante de la casa del Señor. Y en el verso 7 dice que desde el mes tercero hasta el mes séptimo comenzaron a traer, o sea, siguieron trayendo y amontonando desde el mes tercero al mes séptimo. Se da cuenta, fue una abundancia extraordinaria. Y prácticamente ahí tenemos que al rey Ezequías pregunta al sacerdote Azarías, ¿qué es esto?
de estos montones. Y el rey, o sea, el sacerdote menciona que verdaderamente ellos nunca se habían saciado tanto, porque dice, hemos comido, nos saciamos, y punto 3, nos ha sobrado mucho. Entonces, al parecer, nunca había habido una abundancia tan extraordinaria en el templo como en esa ocasión. O sea, cuando ve ahí que el pueblo cumple, hay alegría, hay paz, hay gozo, hay un ambiente extraordinario para trabajar, porque creo que los sacerdotes estaban felices de trabajar al Señor ahora porque tenían abundancia. No era escasez, sino que era abundancia tremenda que el rey prácticamente mandó a hacer algunas cámaras en el templo donde guardar todo esto, ofrendas y diezmos que habían llegado para almacenarlos ahí para el consumo en la casa de Dios, para los levitas, los porteros, los cantores, los sacerdotes y todos los que trabajaban en la casa de Dios, que eran muchas personas, no pocas, sino muchas. No era el sacerdote solo, sino había muchas personas que siempre estaban en el templo, día y noche. Y ahí tenemos esa historia de abundancia. Pero en Nehemías, en el capítulo 13, el verso 4, ahí al 13 tenemos una historia distinta, una historia diferente. Prácticamente es trágica esa historia, porque ahí menciona que Nehemías tiene que ir a dar cuenta al rey y mientras él se va, deja Jerusalén y se va a dar cuentas y él después regresa nuevamente a Jerusalén y encuentra que hay un desorden terrible, pero este es un desorden del liderazgo. El sacerdote prácticamente emparenta con Tobías, uno de los enemigos acérrimos de Nehemías, que impedía construir el muro, que amenazaba de muerte, junto a Zambalat y a los de Asdod, que era una ciudad al sur de Jerusalén, que eran enemigos acérrimos de Nehemías. Entonces este sacerdote emparenta con Tobías y ciertamente ahí le hace una cámara a Tobías en el templo. Ahora, ¿por qué este desorden del liderazgo trae consecuencias terribles? Porque el pueblo deja de dar, porque las ofrendas y los diezmos que tenían que llegar a las cámaras del templo estaban pasando a la otra cámara. Seguramente por eso el pueblo al final cerró la mano, no había nada. Y los cantores, los sacerdotes, al final tienen que irse, y por esto es que ahí encontramos en el verso 37, no, en el verso 13 de Nehemías, que dice ahí que los sacerdotes, los cantores, los porteros se fueron todos para sus casas, dejaron el templo, abandonaron el templo. ¿Por qué? Porque no había nada, porque no había diezmo, no había primicias, no habían ofrendas, no había absolutamente nada. Entonces, cualquiera que está en un ambiente donde no hay nada, ¿no? Se va para la casa, porque en la casa al menos come algo, y los cantores no tenían nada en absoluto para su sustento como hombres que trabajaban en el templo de Dios. Entonces ahí tenemos un problema grave de escasez de ofrendas, de escasez de diezmo y de primicia. En comparación, como en lo anterior, en el pasaje anterior, donde había una abundancia extraordinaria, acá en el tiempo de Nehemías tenemos una escasez asombrosa causada por un problema de liderazgo ahí. Ahí tenemos un líder que está creando un grave problema y que la gente, por cierto, deja de diezmar, deja de ofrendar, deja de traer primicias al Señor. El líder Nehemías tiene que restaurar eso y vuelve nuevamente todo a normalizarse cuando Nehemías pone orden en el templo, en la casa del Señor. Seguimos. En el Nehemías tenemos ahí que traían también todas las primicias de nuestras masas, de nuestra ofrenda y de nuestros frutos de los árboles
vino, aceite para los sacerdotes, para las cámaras de la casa de nuestro Dios, el diezmo de nuestra tierra, para los levitas, que ellos no tenían herencia, pero las tribus tenían que diezmar parte de su tierra. El diezmo prácticamente era para ellos y tenían que entregar esa parte. Aparte del diezmar de todo lo demás, había un diezmo de las tierras. Y ese diezmo de tierra le pertenecía a los levitas en cada una de las tribus. Y que los levitas recibirían los décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Y ahí aparece el diezmo de diezmos, el diezmo de diezmos. Los levitas que reciben en cada una de las tribus, los diezmos, y en esa tribu hay, ellos tienen que apartar el diezmo del diezmo para llevarlo al templo, al sacerdote. El verso el 38. Y que estaría el sacerdote hijo de Aarón con los levitas cuando los levitas recibiesen el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro Dios, a las cámaras de la casa del tesoro. Entonces ahí apartan una parte que corresponde a Dios y tienen que presentarlo al templo también. Entonces también los levitas diezmaban. Hoy en la iglesia se reciben diezmos y de ellos también nosotros tenemos que apartar del total de los diezmos que se reciben en cada iglesia en este tiempo, ahora en la antorcha de la fe, y se envía al gobierno central para que eso pueda también ser el sustento para la obra del Señor, para que no falte el dinero para realizar todas las acciones que se tienen que hacer como iglesia. Así que también nosotros damos este diezmo del diezmo. Punto 4. ¿Qué promesas hay para los diezmadores? Dijimos también que para los diezmadores habían grandes promesas. Y los primeros textos hablan de que en qué hemos de devolvernos, en qué hemos robado. En fin, no lo vamos a leer para avanzar más rápido, pero podemos decir ahí que que el dueño de todas las cosas que nos ha demandado a nosotros el 10%, nos permite a nosotros quedarnos con el 90%, del cual ahí nosotros podemos de ese 90% disponer para nuestras ofrendas. Desde del 90% ofrendar para la casa del Señor. Y si así lo hacemos, ciertamente ahí aparecen las promesas para el Señor. Las promesas que el Señor nos da a los diezmadores. Malaquías 3, 10, 11. Y ahí dice claramente, ¿cuáles son las promesas? En el 10, traed todos los diezmos a la folí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el verso 11 dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Entonces hay promesas para aquellos que son fieles al diezmo. Primero, hay alimento en mi casa. Segundo, sanará nuestra tierra. Tercero, no habrá esterilidad. Todo estará bien. Y también, si alguien escasea, pida, porque él dice, probadme. Si no tiene, pida y verá cómo Dios va a proveer, porque él no es mentiroso. Reprenderé al devorador por vosotros, no se preocupen, yo lo haré, yo sacaré el problema, yo apartaré el mal, yo reprenderé por ustedes, quédense tranquilos, yo lo haré, yo lo haré.
Ustedes no se preocupen, yo lo haré. Abriré las ventanas de los cielos. Abriré las ventanas de los cielos. ¿Se da cuenta cómo hay algo ahí? Ya. ¿Cuándo se han abierto ventanas en los cielos? Cuando Cristo se bautizó, por ejemplo, se abrió el cielo. Y cuando Esteban, un gran líder, extraordinario líder, que no tranza con la fe, también Pastor, un momentito. Pedirle a la hermana Edith León que tenga cuidado con su teléfono porque está rayando la pantalla. Entonces, parece. que por favor tenga cuidado. Ahora, si usted gusta, puede salir de la presentación y volver a entrar para que desaparezca todo. Salir, volver a entrar. Salir y volver a entrar. No, ahí sí. Sí. Me deja la opción para compartir. Para compartir. Está compartiendo. ¿Está compartiendo? No. Ah, ya. Sí, está Entonces estábamos compartiendo. diciendo Está que cargando. se abrían los cielos cuando se abrieron cuando Cristo se bautizó. También se abrieron cuando Esteban, el gran mártir de la fe, estuvo eh, siendo lapidado, apiedrado, muerto por la causa del Señor. Él nunca transó la fe, entonces ese ciertamente un hombre de fe abrió, también vio los cielos abiertos. Y cuando se abren los cielos también, dice, o las ventanas del cielo en este caso, es cuando hay diezmadores fieles a Dios, fieles, diezmadores consagrados a Dios, que siempre están trayendo a Dios sus diezmos. Entonces, si somos fieles en lo poco, las ventanas de los cielos ciertamente se pueden abrir para ti, para mí, y habrán bendiciones materiales, porque de eso no es, esto no es para bendición espiritual, sino esto trae la bendición material para el hogar, para la familia. Y ahí entramos ahora en el punto 5 que vamos a comenzar lo que nos quedó del tema para hoy día. El tiempo en el Nuevo Testamento. Y aquí voy a pedir la colaboración a mis hermanos para ir leyendo en Mateo 23 y alguien que busque Lucas 10:14. Mateo 23. Ese sería el primer texto que si me ayudan a leerlo pausadamente, lo vamos a leer cuidadosamente, que aquí es súper importante. Y el otro texto que leeríamos sería Lucas 18:10 al 14. Amén. ¿Alguien? Por favor. 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Muchas gracias, mi estimada hermana. Aquí entonces tenemos que hacerle preguntas al texto ahí. ¿A quiénes estaba dirigiéndose el Señor ahí? Tenemos como respuesta, ¿no es cierto?, a los fariseos. ¿Y cómo los estaba tratando? De hipócritas. Es muy fuerte esa frase, ¿no? Que el Señor. Pero ¿por qué la pregunta también? ¿Por qué los trata de hipócritas? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Sí? Porque dice el texto, porque ellos están diezmando la melta, el eneldo, el comino, y estaban cumpliendo porque eso era lo que Dios demandaba, o sea, no solo el fruto, las vacas, las ovejas, sino que también
que se diezmara de las hortalizas y de todo aquello se diezmara. Ellos estaban cumpliendo. Entonces, ¿pero por qué le dice hipócrita si estaban cumpliendo? Ah, pero que el texto sigue diciendo, pero dejaron de hacer lo más importante, la ley, la justicia, la misericordia. Entonces estaban dejando de hacer lo más importante. Entonces podemos preguntar, entonces el diezmo no es importante. No, no está diciendo eso. Pero ¿cómo no está diciendo eso? Dice que lo más importante es la justicia, la misericordia y la fe. Sí, pero no dice que no es importante el diezmo. Ahí está diciendo que el diezmo es importante, pero que hay otra cosa que es más importante. No dice que no es importante. El diezmo es importante, pero hay cosas que son más importantes. ¿Está entendiendo usted? Eso es lo que el texto quiere decir, que el diezmo es importante, pero hay cosas más importantes. Entonces nos está diciendo que el diezmo no es importante. ¿Y quién está hablando aquí en este texto? No está hablando fariseo, está hablando Jesús. Entonces Jesús es el que trae este tema a la mesa, ¿no? Jesús es el que comienza a hablar de este tema. No hay otro que está hablando, sino que Cristo mismo está mencionando esto. Y está diciendo que hay cosas más importantes que el diezmo, pero no dice que no es importante el diezmo. Porque el texto termina diciendo lo siguiente. Esto era necesario hacer, ¿qué? ¿Diezmar? ¿Era necesario? Sí, él está diciendo es necesario, es bueno, es importante que lo hagan. Pero no dejen de hacer aquello. No dejen de hacer aquello. ¿Qué? La justicia, la misericordia y la fe. Entonces Jesús mismo está diciendo, chiquillos, es bueno que diezmen, pero no dejen de hacer las otras cosas que son tan importantes. Entonces Cristo mismo está mencionando que sí es necesario diezmar. Es bueno hacerlo, hay que hacerlo. Jesús está diciendo que es necesario, entonces, ¿por qué le está consintiendo en que el diezmo es una de las cosas importantes que hay que realizar, que hay que hacer? Entonces, no ha dejado de esta forma de sostener la obra de Dios, no ha cesado. Para Cristo sigue esta forma de sostener la obra de Dios. Y otro punto que vemos acá en este texto es que había mucha gente diezmando. No es que aquí encontremos solo a este fariseo que está diezmando. No, Señor, no. Si esa era una costumbre diezmar. Era un hábito de que había que traer el diezmo. Eso era algo importante y la gente lo hacía. Había mucha gente que diezmaba. Aquí encontramos solamente a uno mencionado, pero más adelante vamos a encontrar a otro. Y ahora podamos ver nuevamente, repasar un poquito. Había gente que diezmaba, punto 1. Punto 2. Encontramos que le estaba diciendo hipócrita por causa de que estaban diezmando, cumpliendo una parte, pero estaban dejando la otra parte que era más importante para Cristo, que era la justicia, la misericordia y la fe, la dejaban de lado. Entonces, no era que estaban del todo mal, es que hacían una parte y la otra parte no la hacían. Por eso él recalca al final del texto, esto era necesario, es necesario, es bueno que lo hagan, que diezmen, pero que no dejen de hacer la justicia, que vivan la justicia, que hagan justicia, que sean misericordiosos, que se compadezcan del que está mal, del que está dolido, del que no tiene, que se compadezcan, que actúen con fe, que tengan fe. Entonces estas cosas eran importantes para el Señor. Pero también el Señor no le está diciendo que no dejen de diezmar, o sea, que no diezmen, ¿no? Sino que Él le está diciendo que es necesario, que es bueno, está consintiendo en esto. Y entonces, esto veámoslo como algo importante de parte de nuestro Señor. Esto era necesario hacer, ¿qué? El diezmo, pero sin dejar de hacer aquello.
que era la justicia, la misericordia y la fe. Ahora, aquí no sé qué va a pasar, pero se los voy a decir igual. Ya está ahí en la pantalla. Si no diezma usted, no hay condenación, no hay castigo. No va a ser condenado porque no diezma. ¿No pierde la salvación? No, tampoco, no se preocupe, tampoco va a perder la salvación si no diezma. Y si no ofrendo, igual, no es condenado, nadie le va a condenar porque no trae ofrenda. Y si no, si no trae, tampoco va a perder la salvación, si no hay problema, no pierde la salvación. Así que si no quiere diezmar, no diezme. Si no quiere ofrendar, no ofrende. Y si no traigo primicia, igual, nadie lo va a condenar, el Señor no lo condena. Tampoco pierde la salvación porque no trae sus primicias al Señor. Pero sí quiero decirle algo importante. Que esa persona que no diezme, que no ofrende, que no traiga primicia, no me diga que ama al Señor. Porque yo le digo de frente y de frente, así usted me conoce quién soy, de frente le puedo decir que usted es un mentiroso. Y que no verdaderamente nunca ha amado al Señor. Usted tiene que amar al Señor y no solo amarlo a Él, sino amar la obra de Dios, porque este sustento es para la obra de Dios. Y usted dice que ama a Dios, diezme, ofrende y traiga sus primicias al Señor, porque en eso hay bendición de Dios. Que le recomiendo que lo haga, que eso está muy claro en las Escrituras. Por lo tanto, usted no trate de torcer las Escrituras, sino que simplemente obedezca al Señor. Puede hacerlo bien, porque esto es para bendición, para la obra de Cristo el Señor. Esto es necesario hacerlo. Podemos escuchar a Dios decir lo que es necesario hacerlo. Entonces, necesitamos ser contribuyentes en el reino de Dios. Cuando usted va a comprar al supermercado y paga su cuenta, después del total le aparece otro total ahí que tiene que pagar, en vez de pagar 100 lucas, usted paga 120 lucas. ¿Pero por qué? Y la otra tiene que pagar el IVA. Si usted llena el combustible, llena el vehículo de combustible, usted sabe que tiene que pagar y paga, pero ese no es el precio real del litro de combustible, sino que usted sabe que está pagando algo más todavía que va directo a las arcas del Estado. Pero ahí usted no dice nada, no critica, no se bota al suelo, no hace berrinche, no grita, no dice nada, sino paga y se va feliz de la vida para la casa, contento porque compró sus cosas, el estanque, el combustible está llenito, y eso bien, vamos contento y feliz. Pero cuando se trata de dar para la obra del Señor, ahí es donde a veces nos ponemos delicados, y ahí a veces, muchas veces pedimos cuenta hasta los últimos 10 pesos que di de ofrenda, en qué se invirtieron, en qué se gastaron, nos ponemos muy delicados. Entonces yo quiero decir este consejo, amado. Tenga que usted amar de verdad a Cristo y ame de verdad la obra de Cristo. No es solo amar a Cristo, sino hay que amar la obra de Dios, porque la iglesia del Señor en esta tierra tiene que expandirse, el reino de Dios tiene que crecer. Y fíjese que cuando uno viaja, no. Yo mismo que a veces soy yo, mire, yo le pongo mi ejemplo, yo viajo aquí cerquita. Si no me apoya la iglesia, de repente mi sueldo se me hace chico, pero la iglesia me apoya. Porque fíjese que en el bus no lo quieren llevar por tres glorias a Dios. Aunque uno las dé, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, y tampoco nos le dicen pase, no lo llevan. Entonces es necesario que la obra del Señor pueda ser apoyada con la parte económica, porque uno mismo que representa la iglesia, no debería por qué gastar del dinero que uno tiene para sustentar su casa, su familia, estar gastando para poder llevar a los representados a una reunión, sino que sería la iglesia la que tendría que costear eso para ser representada en cualquier lugar.
Entonces necesitamos ser conscientes con lo que realmente tenemos que ser responsables en que avance la obra del Señor, crecer en la obra del Señor. Así que somos responsables nosotros mismos de hacerlo. En el tenemos otro texto ahí en Mateo 22, 17, 21. 22, Amén. mire, algo así. Amén. Dice así, en el verso 17, capítulo Mateo 22, verso 17 al 22. Por favor. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándolo se fueron. Amén. Ahí tenemos el caso de la moneda, ¿no? Del César. Dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces aquí tenemos, estimados hermanos, que darnos cuenta que todos somos contribuyentes acá en esta tierra y que cada paso que damos estamos pagando. Si usted va en la carretera tiene que pagar peaje, entonces, en fin, hay muchas cosas que pagamos. Entonces, aquí en la tierra somos contribuyentes y no decimos absolutamente nada. Pero cuando tenemos que contribuir en la obra de Cristo, ahí es donde tenemos los problemas. Y el Señor le dice, está bien, paguen los impuestos. Se necesita porque el país tiene que avanzar, ¿no? Esta cosa no avanza tampoco así con mirar solamente, sino que avanza con dinero. Entonces necesitamos los que vivimos aquí en Chile contribuir para Chile. Pero los que somos del reino de Cristo tenemos que también contribuir para el reino, o sea, ser contribuyentes del reino de Dios. Si a usted no le duele el bolsillo cuando contribuye para este país, entonces tampoco ojalá le duela el bolsillo para contribuir con el reino de Dios. Es necesario hacerlo. Pague a César lo que le tiene que pagarle, hágalo. Tiene que cumplir con eso. Pero también cumpla con el reino de Dios. Cumpla con lo que tiene que darle a Dios. Dé a César lo que tiene que darle, pero déle a Dios también lo que tiene que darle a Dios. Estoy buscando una cita que se me quedó anteriormente. Mire. La de Lucas 18. Lucas 18. Del día al 14, mire. Si hay alguien que pueda ayudarme ahí, que comparta, Amén. por favor. Aló, ¿Sí? Lucas 18, 10. Al 14. Sí. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pies, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio de mi pecador. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya. El- Perfecto. Ahí estamos con la... Mire, yo por qué quería que no pasara esta cita.
esta cita bíblica Actualmente, de Lucas 18. ¿Por qué razón? Aquí encontramos a dos personajes. Y uno de los personajes está justificándose, por cierto, lo sabemos. Pero a este personaje que se justifica, pues, ciertamente él menciona no solo la justificación de que él no es ladrón, no es injusto, no es adúltero, sino que él en su justificación está diciendo que es un hombre consagrado a Dios, porque no solo se aparta del pecado, sino también dice, yo ayuno 2 veces a la semana, yo doy diezmo de todo lo que gano. O sea, que aquí hay una justificación que va más allá todavía, ¿no? De no parecerse al publicano, sino que aquí hay una justificación tremenda. Pero uno de los puntos importantes que aquí este hombre menciona y que dice que él es un consagrado diezmador de Dios. Él diezma siempre y él se justifica y dice, yo diezmo de todo lo que gano. Y es es un texto que nos puede corroborar a nosotros que era una práctica permanente, es una práctica. Si en el tiempo encontramos, en el tiempo de Cristo, mucha gente que diezma, ¿no? Entonces no solo encontramos solo uno o dos, sino que es una práctica que se hacía en ese tiempo. Se hacía en ese tiempo. Y para Cristo eso estaba correcto, eso, no era lo malo. Lo malo era la otra parte que se había dejado de hacer. Eso era lo malo. Entonces yo quería nuevamente traer este texto porque es un texto importante. Jesucristo es el que está hablando acá y él nuevamente trae mención con respecto a estas cosas que no, que no son malas, pero que lo hace con un corazón de que se justifica y no está ni siquiera tomando en cuenta un hombre humilde, sencillo, y que también él dice, ni siquiera como este publicano, yo no soy como él. Está discriminando terriblemente a los demás. Está dejando a los demás como los malos y él está quedando como el bueno. Y esto es un error terrible. Sí, quería mencionar este texto por esa razón. Nuevamente Jesús habla del diezmo en ese texto. Amén. Avanzamos. Hebreos 7:2. No leemos las citas de Marcos 12:7, Lucas 20, porque habla del mismo del dar tributo a César. Pero Hebreos 7:2. Hebreos 7, verso 2. 7, verso 2. ¿Alguien puede ayudarme ahí a leer, a participar? Hebreos. amén. Hebreos 7:2. Dice Ah, así en el nombre. es ¿A Hebreos quién? 7. Hebreos capítulo 7, verso 2. Sí, La ¿A quién lámina dice asimismo? Hechos, por si acaso, la lámina dice Hechos 7:2. sí, está mal ahí. Es hebreo, perdón. Es Hebreos hebreo. 7:2. Sí. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. Amén. Amén. Entonces el autor del libro de los Hebreos trae nuevamente a la memoria este acontecimiento. Bueno, si podemos ver el trasfondo del texto, por cierto, que está mencionando por otra razón súper importante lo que es este hecho histórico, ¿no? El autor de los Hebreos está mencionándolo por la relación entre Melquisedec y Cristo. Más que nada ese es el fuerte del texto en este caso, que sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por eso trae este texto el autor de los Hebreos. Pero aquí también la importancia es no restarle la importancia al hecho del
tiempo de Abraham a este sacerdote, que tiene tanta relevancia, por eso es que se dice que es un tipo del Señor Jesús en el Antiguo Testamento, por hecho que no tiene principio ni fin, no se le conoce genealogía. Y se menciona acá y se destaca esto como el orden del sacerdocio según Melquisedec, y que Cristo sería sacerdote para siempre según este orden de Melquisedec. Y es importante destacar que aquí Abraham trae diezmo a aquel que tiene relación con Dios, o al sacerdote o al que está al servicio de Dios. Entonces los diezmos diezmar aquello que están, aquellas personas que están al servicio de Dios. Es un hecho del Antiguo Testamento que no ha dejado de ser hoy día igual. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es un sistema que Dios, por cierto, lo mantuvo desde el principio hasta el día de hoy. No ha dejado de ser. Para algunos tal vez, pero para otros no. Entonces, pasamos al punto 6, que es el último punto, es cómo dar, cómo dar. Aquí este punto estamos concluyendo este tema del diezmo. Es un principio importante que comenzó en el antiguo tiempo de entregar a las personas que están al servicio del Señor, entregar estos recursos para que ellos continúen la tarea al servicio de Dios, sin contratiempo. ¿Cómo dar? Se debe dar con una motivación, no, digamos, no dar por dar, o dar porque hay una necesidad en la iglesia, sino que la motivación es tener la gratitud a Dios. Yo doy porque estoy agradecido de Dios. Yo doy porque reconozco la autoridad de Dios sobre mi vida. Yo reconozco a Dios como mi soberano. Yo lo reconozco a Él. Entonces, yo doy con gozo, con alegría, con gratitud, con un corazón agradecido y de adorarlo y de bendecir la obra de mi Cristo. Entonces uno da con alegría porque sabe que Dios bendice y sus promesas son reales, son fieles. No es que Él esté simplemente prometiendo algo. Yo prometo algo y tal vez no lo cumplo, soy ser humano, yo fallo. Pero Dios cuando promete, cumple. Él cumple. Entonces debemos dar con una motivación de gratitud, de adoración y con una responsabilidad cristiana, amado, ser responsable en esto, porque yo soy responsable en esta tierra, en este momento, de la obra de Cristo. Alguien por ahí mencionó que el Señor no necesitaba dinero. No, pues si Él no necesita la plata la necesitamos aquí para que la obra de Cristo crezca. Para eso. Nosotros somos responsables de hacer crecer la obra del Señor. El Señor no va a venir Él a hacer el trabajo, la tarea, sino que nos responsabilizó a nosotros. En Segunda de Corintios 9, 10, del 1 al 10. Segunda de Corintios 9. Vamos prácticamente, aquí está muy largo, 9. del 1 al 10, pero leer un poco más reducido, pues muchas del 5 para adelante mejor. Del Ya. 5 al, del 5 al 10, hay muchos textos. Del 5. Sí, por favor. Amén. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros
y y preparasen primero vuestra, vuestra generosidad ante prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Sigo? Sí, hasta el 10. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia perma- permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Amén. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Aquí hay una historia súper importante. Aquí está, ¿cómo decirlo? A ver, el apóstol Pablo estaba, en términos vulgares, estaba cachiporreando a los de Acaya. Decía, no, los de Acaya son mano abierta, los de Acaya son extraordinarios, ellos han ofrecido el ofrendar, el dar, ellos están listos ahí, hay que ir nada más. Entonces estaba haciendo este gesto, dejando en alto los de la iglesia allá y diciéndole a los de Macedonia que no había problema, que siempre allá es seguro que iba a tener la ofrenda allá. Pero por eso, para asegurarse de que eso era una verdad, envió a personas primero porque si no los iba a pillar de sorpresa y no iban a tener nada. Por eso es que del verso 5 adelante está diciendo que hay hermanos que fueron allá para que fuese esa generosidad fuera, eh, fuera real, ¿no? Y no estuvieran por sorprendidos, sino que cuando fueran a buscarla ya estuviera lista y no como de exigencia, sino como de generosidad. Generosidad. Entonces aquí nadie le mete la mano al bolsillo a usted para sacarle la plata que tiene en su bolsillo, sino que usted mete la plata, mete la mano al bolsillo y saca el billete, la moneda, la que quiere sacar, no saque la moneda, saque el billete, sí, mejor, para la obra del Señor. Pero nadie le exige que aquí a nadie se le exige. Aquí usted tiene que ofrendar por amor a Dios. Tiene que diezmar porque ama al Señor. Que quede bien claro, amado. Nadie exige nada, porque aquí, fíjese que yo he escuchado y lo voy a decir también. Algunos dicen ahí que ahora no se puede subir al púlpito porque ahora están exigiendo el diezmo, porque el que no diezma no va a predicar. Entonces nos están cobrando para subir al púlpito. No, hermano, no se está cobrando. No, es que eso se está pidiendo eso. No, hermano, no se le está exigiendo. Pero si eso está diciéndose que si no diezmo, no voy a subir al púlpito. Me están cobrando para predicar. No, no se le cobra. No se le cobra. Entonces, ¿qué? Se le está enseñando a que debe obedecer, porque como no está obedeciendo a la buena, de alguna manera y por algún medio se le está diciendo obedezca, pero no es que se le esté imponiendo. Usted debe diezmar. Si es un predicador, con mayor razón usted tiene que estar diezmando. No es que se le esté exigiendo, sino que una forma de poder llevarlo a usted a que pueda obedecer al Señor. Nada más, que sea generoso, como dice la Biblia. Y quiero decirle aquí algo en cuanto al verso 10. El que da semilla, al que siembra, el que da pan, al que come. ¿Quién es el que da semilla?
el Señor, el que nos da la semilla. ¿Quién es el que nos da el pan? El Señor nos da el pan. Y dice que Él proveerá y multiplicará vuestra sementera. Ya, quiero decirle a usted que Él nos da semilla. ¿Cuál es la semilla? Eso es su dinero, es su sueldo, es su entrada que tiene, que es el sustento que usted está teniendo para su casa, su familia. Y yo de mi sustento, yo aparto el 10%. Esa no es semilla, no es semilla, que quede claro. Pero el 90% es mi semilla. Y de esa yo debo sembrar. Que quede claro, no sé si lo está entendiendo usted, pero si me como todas las semillas, dígame usted, y quiero cosechar, pero ¿cómo? Si me he comido todas las semillas, si no he sembrado, ¿cómo voy a cosechar? Entonces yo necesito del 90% que me queda en mí, en mis manos, yo entonces debo sembrar generosamente, no del 10%. El 10% no es suyo, es de Dios. Hay que entregarlo al Señor. Entonces, eso que quede claro. Una vez un hermano me preguntó a mí, no es para contar testimonio, pero lo voy a decir. ¿Usted está diezmando, hermano Julián? Sí, claro, estoy diezmando con la ayuda del Señor. Pero ¿cómo se le ocurre? Al pastor se le hace un canasto familiar en el mes. Al pastor se le hace las hermanas Dorcas. En esos años hacen un social y se lo dan al pastor. Se le da, hay dos ofrendas, entonces una ofrenda es para el pastor. Entonces siempre me estaba diciendo que el pastor tenía demasiado y que yo para qué era leso estar diezmando. Entonces yo le dije al hermano, gracias a Dios que él puso la respuesta en mi boca, le dije, mire hermano, yo lamento mucho decirle, yo no le estoy diezmando al pastor porque yo le estoy dando mi diezmo a Dios, a él. El pastor lo que haga con el diezmo me importa muy poco. Es posible que lo regale, bien, pues. A lo mejor se lo come, bien. Y si tiene frío y hace juego con él, bien, porque él hará lo que quiera, pero yo le diezmo a Dios, no le diezmo al pastor. Así que esa fue mi respuesta, hermano. Si usted quiere diezmar, diezme a Dios. Si usted quiere ofrendar, ofrende para Dios. Hágalo para Él. Usted no tiene que mirar más allá, sino que simplemente usted entregue su ofrenda a Dios, su diezmo a Dios y nada más que eso. Entonces su semilla tiene que ser el 90% y de ahí usted tiene que sembrar. No se coma toda la semilla, siembre. Tiene que sembrar abundantemente y no escasamente. El diezmos, ofrendas, primicias, tienen que ver con la bendición material, no es una bendición espiritual, no es que usted va a ser más lleno del espíritu si está diezmando, o está ofrendando, o está trayendo las primicias. Esto tiene que ver con bendición material, que quede claro también, ¿no? En el Antiguo Testamento, los israelitas debían dar los diezmos a los levitas, quienes eran de la tribu sacerdotal del pueblo. Esto era la compensación a los levitas por su ministerio, ya que no tenían herencia, ellos no tuvieron herencia de tierra, pero los diezmos les fueron otorgados como la herencia, a ellos le pertenecía el diezmo, era su herencia, por lo tanto todos tenían que entregarle obligatoriamente a los levitas el diezmo, era su herencia. Pero los levitas a su vez debían dedicar en ofrenda a Dios el diezmo de los diezmos. O sea, nadie se escapaba de no diezmar. Eso era importante, ¿no? El diezmo de los diezmos. El principio detrás de esto, de esta práctica que comienza en el Antiguo Testamento para el sostenimiento económico de la obra del Evangelio. Hoy día tenemos la exposición de Pablo que nos dice en 1 Corintios 9, 11 al 14. 1 Corintios 9, 11 al 14. Si alguien puede leerlo, por favor. Hasta el verso 14. Primera Corintios 9,
del 11 al 14. Amén. Estamos ya con esto culminando. Dice así, 1 Corintios 9, del 11 al 14. Amén. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que viven del Evangelio. Amén. Amén. Gracias. Muchas gracias. Entonces ahí tenemos ahora el apóstol Pablo que está trayendo a la mención este sustento. Es un sustento para aquellos que están al servicio de la obra del Señor. Y este sustento no ha cambiado, esta fórmula no ha cambiado, siempre es así. ¿Ve? Entonces, a los que sirven al Señor hay que darles este apoyo para que la obra del Señor avance. Entonces, los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, los que sirven al altar participan de él. Y también el último verso, el 14, dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Pablo? Que los que sirven del Evangelio, dice, que vivan del Evangelio, pero esa, ¿qué es lo que es? Es una orden del Señor, eso está diciendo. Así también ordenó el Señor. ¿Qué hizo? Ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Entonces, Pablo está expresando que esto viene del Señor, no es de los hombres, sino que esto es puesto por el Señor. Él es el que ha establecido que los que, como Aarón Ponce, que es misionero, se le tenga que apoyar económicamente. Está establecido. Entonces, a los que anuncian el Evangelio, tienen que vivir del Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que apoyar a estos varones de Dios. Nosotros acá hemos apoyado a muchos, no solo a Aarón, sino antes también, Roberto Fica, por mencionar a alguien, a María Soledad, al pastor Marcos Gallardo de Jucum, también lo hemos apoyado en muchas ocasiones. Entonces, siempre hemos estado apoyando porque sabemos que esta es una orden de Dios. Entonces necesitamos apoyar a aquellos que anuncian permanentemente el Evangelio. Es necesario estar siempre apoyando sus vidas. El sacerdote y los levitas estaban al servicio de Dios. Hoy los pastores están al servicio de Dios en su iglesia, ¿ve? Las ovejas dan el alimento, la leche, qué bien. Dan el abrigo, ¿no es cierto? La lana, qué bien, gloria a Dios. Pero el pastor debe buscar el mejor alimento para poder sustentar las ovejas. Entonces el pastor, la tarea del pastor es sustentar, enseñar, es instruir, es capacitar, es entregar lo mejor para las ovejas. Entonces esa es una tarea importante que debe realizar el pastor. Y estamos ya terminando, amados hermanos, hermanas, pastores, estamos ya terminando. Decimos lo siguiente: ¿cómo debo diezmar? Reconociendo la soberanía y en actitud, realmente en actitud de adoración a Dios y en gratitud por lo que Él ha hecho por nuestras vidas, que es tremendo, es grande, es incomparable, es impagable. Entonces, yo en gratitud le rindo a mi Señor lo poco y nada que es el diezmo, que es tan poquito lo que uno le puede dar a Dios, pero que Dios bendice tremendamente nuestras vidas
y ese 90% es el que multiplica a Dios. Ese es el que multiplica al Señor en nuestras manos. Debo diezmar siendo fiel en ello, fiel en lo poco. Hacerlo, pero sin dejar de hacer la justicia, la misericordia y la fe. No vamos a parecernos a los fariseos, que solamente vamos a diezmar y lo demás lo dejamos ahí, que actuamos o decimos cualquier cosa sin sujetar nuestra vida a la obediencia a Cristo, ¿no? Debemos someternos al Señor, pero también diezmar, dar de los recursos que Él mismo nos da. Y escuche, la fidelidad es el medio o es el vehículo en que transita la bendición de Dios. Yo espero que no se le haya pinchado el neumático a este vehículo suyo de la fidelidad. Que no se le eche a perder el vehículo, porque entonces, ¿cómo quiere usted que transite la bendición de Dios para su casa, para su familia? Si se destruyó el vehículo de la fidelidad. Entonces, la fidelidad es el medio en que Dios manda la bendición a su casa, a su vida. No deje de ser fiel en lo poco, porque Dios es fiel en lo mucho. Que el Señor les bendiga. Amén. Gracias, Pastor Patricio. Amén. Gracias, Señor. Amén. Bien, estamos clarito con esto, así que